Algo acaba de suceder detrás del Sol, donde no podemos verlo. 29 de octubre de 2025, 7:47 de la mañana, hora peninsular española. El cometa interestelar TRISA-Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano a nuestra estrella. A 203 millones de kilómetros de la superficie solar. Por primera vez en 10.000 millones de años, ese objeto sintió el calor del horno de otro sistema estelar. Y luego, se hizo el silencio. Durante 8 días, TRISA-Atlas estuvo oculto a la vista desde la Tierra, justo detrás del Sol. Nuestros telescopios más potentes, observatorios terrestres, absolutamente inútiles. El visitante del tamaño de Manhattan, venido de más allá de nuestro sistema solar, realizó su maniobra en completa privacidad. Pero aquí viene lo que te pondrá los pelos de punta: en esas últimas horas antes de desaparecer tras el Sol, algo cambió. El cometa comenzó a brillar rápidamente. Su resplandor se intensificó a un ritmo que supera cualquier cometa natural que hayamos visto. Y su color se volvió más azul que el propio Sol. Déjalo reposar un segundo. La superficie de ese objeto debería estar congelada, cientos de grados más fría que nuestra estrella. Y sin embargo, de manera imposible, estaba emitiendo luz con una temperatura de color más alta que la fotosfera solar. Hoy, 30 de octubre, la constelación de satélites Punch captó las primeras imágenes de TRISA-Atlas emergiendo de la deslumbrante luz solar. Según los sistemas automáticos de seguimiento de la NASA, el cometa mantuvo su trayectoria prevista. Sin desviaciones, sin correcciones repentinas, sin maniobras usando la gravedad del Sol para redirigirse hacia la Tierra. Al menos eso es lo que muestra la información pública. Pero hay lagunas. Lagunas importantes. La NASA supuestamente tiene imágenes en alta resolución tomadas por el orbitador de reconocimiento de Marte cuando TRISA-Atlas pasó a solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo, el 2 de octubre. El astrofísico español Javier León pidió esas imágenes. La respuesta: silencio absoluto. Por otro lado, el Observatorio del Monte Palomar en Granada, que siguió intensamente al objeto durante agosto y principios de septiembre, dejó de publicar datos justo después del sobrevuelo a Marte. Su excusa oficial: conflictos de agenda con misiones lunares. Curioso, ¿no? Esto no es paranoia ni conspiranoia para alimentar tertulias de bar, aunque, si quieres, nos tomamos unas cañas y te lo cuento mejor. Es un rompecabezas con piezas que no encajan. Porque, incluso sin esas imágenes ocultas, lo que podemos ver desafía toda explicación cómoda. Voy a llevarte paso a paso por lo que sucedió durante el perihelio. ¿Qué cambió, qué no, y qué sigue sin tener sentido alguno? Pero antes, hay que entender de dónde viene este objeto. Y no hablo solo de otro sistema estelar. Hablo de algo mucho más extraño. Los datos sugieren que TRISA-Atlas tiene 10.000 millones de años. Nuestro sistema solar tiene apenas 4.500 millones. Este objeto existía antes de que el Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de que cualquier cosa en nuestro vecindario cósmico existiera. No es solo un visitante de otra estrella. Es un visitante de otra era del universo. Piensa en esa línea temporal. Cuando TRISA-Atlas se formó, el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. La primera generación de estrellas masivas ya había vivido y muerto. La galaxia aún se moldeaba con violentas fusiones y colisiones. Y en algún lugar de ese cosmos antiguo, este objeto tomó forma. ¿Qué clase de condiciones crean un cometa capaz de sobrevivir 10.000 millones de años? ¿Cómo puede algo mantenerse intacto tras tanto tiempo, después de encuentros gravitatorios con infinitas estrellas, de la radiación de múltiples entornos estelares, de la inmensidad vacía del espacio interestelar? La respuesta debería ser: no puede. Los cometas naturales son frágiles. Bolas de nieve sucia mantenidas por fuerzas débiles. El tiempo los destruye. La radiación los erosiona. Las perturbaciones gravitacionales los despedazan. Y sin embargo, aquí está TRISA-Atlas, antiguo más allá de toda medida, intacto, funcional, y expulsando gas como si acabara de formarse. Pero ¿sabes qué es lo más raro? Que ese brillo azul, esa luz que desafía la física cometaria,
es solo el principio de una serie de anomalías que no encajan. Quizá pienses que estoy exagerando, que suena a guión de película de ciencia ficción rodada en un pueblo de Castilla-La Mancha, pero te aseguro que los datos están ahí, y los científicos están desconcertados. ¿Quieres que te cuente qué más descubrí? Pues prepárate, porque esto apenas comienza. Pero antes, déjame decirte que si este cometa fuera una persona en una fiesta en Madrid, sería ese tipo misterioso que aparece, brilla más que nadie, y luego se esfuma dejando a todos preguntándose qué acaba de pasar. ¿Quieres saber qué pasó cuando salió de detrás del Sol? Pues en la próxima entrega te lo cuento. Pero aviso, no te vayas a dormir porque la historia da un giro que ni en las mejores novelas de misterio de don Arturo Pérez Reverte. Y recuerda, en el universo nada es lo que parece. Cuando Tracy Atlas apareció de nuevo en el cielo, justo tras su paso por el perihelio, la luz que emanaba era hipnotizante. No era simplemente brillante, era una explosión de azul intenso, casi eléctrico, que parecía desafiar toda lógica astronómica. Imagina por un momento estar en la cima del observatorio de Calar Alto, en Almería, con el telescopio gigantesco apuntando hacia ese punto diminuto y misterioso en el firmamento. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero sin efectos especiales, solo pura realidad. Mientras observaba las imágenes, no podía dejar de pensar en la figura femenina que me acompañaba esa madrugada, Clara. Clara llevaba puesto un vestido de seda azul oscuro que parecía absorber y reflejar la luz del cometa. Sus zapatos, unos estiletos negros con un brillo sutil, hacían eco del resplandor azulado que venía del espacio. Llevaba un collar de plata con un colgante en forma de estrella fugaz, y sus ojos chispeaban con la emoción del descubrimiento, pero también con algo más, una mezcla de curiosidad y un toque de misterio que me hacía pensar que ella también sospechaba que estábamos ante algo fuera de lo común. El equipo del observatorio estaba en tensión. Habíamos detectado que, durante julio y agosto, el cometa había expulsado un chorro de gas hacia el Sol, algo inaudito en la física cometaria. Los cometas, como bien sabes, siempre expulsan su cola en dirección opuesta al Sol, empujados por la radiación solar. Pero Tracy Atlas había hecho justo lo contrario, un chorro apuntando hacia la estrella. Un antirrabo, un fenómeno que los astrónomos llamaron chorro solar inverso. Y entonces, en octubre, justo antes de esconderse tras el Sol, ese chorro desapareció. El cometa volvió a comportarse como un cometa normal, expulsando su cola en la dirección tradicional. ¿Qué había pasado? ¿Había cambiado algo dentro de aquel cuerpo milenario? ¿O quizá alguien o algo había modificado el curso de los acontecimientos? Mientras repasaba los datos, Clara me lanzó una sonrisa irónica. Si ese cometa fuera una persona, seguro que estaría en medio de un drama de telenovela. Ahora expulsando gas hacia el Sol, ahora comportándose como cualquier otro. ¿No te parece que tiene más personalidad que muchos políticos? No pude evitar reírme. Pero la risa se me quedó en la garganta cuando miré de nuevo las imágenes espectrales. La composición del gas era otro misterio. Había cantidades enormes de níquel gaseoso, mucho más de lo que un cometa natural debería tener, y casi nada de hierro, algo que contradice la química estelar habitual. Esa proporción de níquel a hierro es típica de aleaciones metálicas hechas por humanos, no de materiales naturales. Imagina una roca que escupe níquel puro al espacio, como si fuera una fábrica siderúrgica interestelar. ¿De dónde demonios venía ese níquel? ¿Y cómo podía ser que un objeto de 5 kilómetros de diámetro, con millones de toneladas de masa, estuviera expulsando 40 toneladas de níquel en solo unos meses? Un dato que me hacía pensar que aquello no era un simple cometa, sino algo más complejo, algo con una historia que ni siquiera nuestra ciencia estaba preparada para comprender. Clara, siempre pragmática, me recordó que la naturaleza a veces se las arregla para sorprendernos. Quizás sea un fragmento de un planeta antiguo, un trozo de metal expulsado tras una catástrofe cósmica. Pero aún así, tiene que haber una explicación para ese chorro solar inverso. Y tenía razón. Pero mientras intentábamos encajar las piezas, un dato aún más inquietante apareció: la trayectoria del cometa no era casual.
3i Atlas se movía exactamente en el plano de la eclíptica, el mismo disco donde giran los planetas, con una precisión que solo ocurría en uno de cada 500 casos por azar. Además, su paso rozó a Marte, Venus y Júpiter como si alguien lo hubiera calibrado con un GPS galáctico. ¿Y sabes qué? Justo en el momento más crítico, cuando el cometa desapareció tras el Sol, dejamos de recibir datos de China. El observatorio del Monte Palomar, tan meticuloso, se silenció. ¿Casualidad? Demasiadas coincidencias para hacerlo. Clara se acercó y me susurró, esto parece una conspiración de película, pero sin escenas de acción, solo con mucho misterio y una banda sonora de suspense. Y yo pensé, si esto fuera una serie, ya estaríamos enganchados, pero esto es real, y lo mejor está por llegar. Mientras el cometa volvía a asomar y nos regalaba ese extraño halo de 300.000 kilómetros, casi igual que la distancia a la Luna, su brillo azul seguía retándonos a entenderlo. Y entonces supe que esta historia no iba a acabar en un simple informe científico. Porque detrás de esa luz azul, de ese cometa que no debería existir, había algo más. Algo que aún no habíamos descubierto. Pero para saber qué, tendríamos que esperar al siguiente capítulo. Y mientras tanto, yo no podía dejar de preguntarme, ¿qué secretos ocultaba 3i Atlas en su corazón azul? Mientras la noche avanzaba sobre el cielo de Sierra Nevada, seguía pegado al monitor con Clara a mi lado, estudiando cada píxel que nos ofrecían los telescopios. El cometa 3i Atlas no solo brillaba más que cualquier otro objeto que hubiésemos visto, sino que parecía tener una especie de personalidad eléctrica. Su halo azulado no era uniforme, mostraba capas, como si tuviese una estructura interna organizada, algo que jamás habíamos detectado en un cometa. Clara, con su vestido negro entallado que contrastaba con sus labios carmesí, me lanzó una mirada cargada de complicidad y desafío. Si este cometa fuera una persona, sería esa mujer en una fiesta que sabe todos los secretos y no suelta ni una palabra, ¿no crees?, dijo mientras jugueteaba con un anillo de plata en su dedo índice. Yo asentí, fascinado y un poco inquieto al mismo tiempo. La realidad es que ese cometa parecía estar haciendo algo más que vagar por el espacio. Los datos espectrales que analizábamos revelaban niveles de polarización de luz tan extremos que no tenían precedentes. La luz reflejada por 3i Atlas mostraba una polarización negativa, una señal que en cometas naturales apenas se había registrado, y nunca con tanta intensidad. Era como si la superficie estuviera cubierta de partículas con propiedades ópticas desconocidas, o quizá, algo más, diseñadas. Entre bromas y análisis, recordé un viejo chiste que le solía contar a Clara cuando la tensión subía. ¿Sabes cuál es el colmo de un cometa? Que sea más puntual que un tren de cercanías. Ella rió, pero la verdad es que aquel cometa parecía más que puntual, era casi meticuloso en sus movimientos. La composición química seguía siendo un enigma. La cantidad de níquel expulsado, 4 gramos por segundo, implicaba un proceso energético imposible de explicar solo con la sublimación habitual de hielos cometarios. Y encima, la relación níquel-hierro era más propia de una aleación industrial que de un cuerpo celeste natural. Mientras repasábamos estos datos, recibí un mensaje urgente de Javier, nuestro colega en el Observatorio de La Palma. Había detectado algo inquietante. Durante el sobrevuelo cerca de Marte, el cometa había emitido una señal de radio débil, casi imperceptible, pero con patrones que no parecían naturales. Clara frunció el ceño. ¿Se te ocurre alguna explicación lógica para eso? Porque a mí me suena a que alguien está jugando con nosotros. Yo no sabía qué pensar. Todo apuntaba a que 3i Atlas no era solo un relicto espacial. Si tenía esa capacidad para emitir señales, para mantener una estructura organizada y para sobrevivir 10.000 millones de años intacto, estábamos ante algo mucho más grande que un simple cometa. Pero justo cuando la emoción nos embargaba, una sombra cruzó la sala, el silencio absoluto en los datos de China y la negativa de la NASA a liberar las imágenes de alta resolución tomadas desde Marte. Era como si alguien estuviera controlando la información, preparando algo. Clara se acercó y susurró, con un brillo en los ojos que no supe si era curiosidad o advertencia, ¿y si este cometa no solo ha venido a visitarnos, y si ha venido a decirnos algo? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras el reloj marcaba la madrugada,
y yo sentía que estábamos al borde de descubrir un secreto que podía cambiarlo todo. Pero no sabíamos aún si estábamos preparados para lo que vendría después. Porque Tracy Atlas no solo brillaba con luz azul, brillaba con misterio y, quizá, con un mensaje oculto esperando ser descifrado. La mañana se asomaba tímida sobre las calles empedradas de Albarracín cuando me llegó la noticia que cambiaría por completo nuestra perspectiva. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un grupo de expertos había logrado analizar con detalle las imágenes captadas por el satélite europeo CHUS, que estaba observando a Tracy Atlas desde una distancia prudente. Lo que mostraban esas imágenes era algo que ni en nuestros sueños más locos habíamos imaginado, estructuras geométricas, casi simétricas, en la superficie del cometa. Me encontraba en un pequeño café, tomando un café con leche mientras Clara, impecable en un vestido rojo que acentuaba cada uno de sus movimientos, me relataba los últimos datos. Sus labios carmesí rozaban la taza con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de lo que estábamos descubriendo. Es como si alguien hubiera tallado esa roca en el espacio, me dijo, casi sin poder creerlo. Las formas que aparecían en las imágenes recordaban a patrones fractales, con líneas rectas y ángulos imposibles para un cuerpo formado por procesos naturales. La superficie, lejos de ser rugosa e irregular como la de cualquier cometa conocido, parecía tener placas organizadas, casi como si fueran paneles. Y no solo eso, sino que algunas zonas emitían pulsos de luz en un tono azul eléctrico, como una especie de código luminoso que ningún equipo aún lograba descifrar. Mientras Clara y yo debatíamos sobre lo que todo esto podía significar, me vino a la cabeza una frase popular en los bares de Toledo: esto ya no es ciencia, es magia con wifi cósmico. Reímos, pero en el fondo la inquietud crecía. Lo más desconcertante era que, a pesar de todo, la trayectoria del cometa seguía siendo absolutamente predecible, sin desviaciones ni maniobras. Como si tuviera un destino marcado y no se permitiera ni un solo desvío. Eso descartaba, al menos por ahora, la hipótesis de que fuera una nave exploratoria buscando activamente la Tierra. Sin embargo, la pregunta que nos quemaba a todos era, ¿quién o qué podría haber construido semejante estructura hace 10.000 millones de años? Cuando nuestro propio planeta ni siquiera existía y las primeras estrellas apenas comenzaban a iluminar el universo. Esa noche, en el observatorio, Clara llevó un vestido negro con transparencias sutiles que dejaban entrever su piel bajo la luz tenue. Su elegancia contrastaba con la tensión palpable que nos rodeaba. Mientras ajustaba los equipos, me dijo en voz baja, si esto es un mensaje, ¿crees que estamos listos para entenderlo, o preferiríamos seguir en la ignorancia, cómodos en nuestro pequeño rincón del cosmos? No pude responder. Porque en el fondo de mi mente una pregunta retumbaba con fuerza, ¿y si Tracy Atlas no solo era un visitante del pasado, sino una advertencia del futuro? Pero antes de que pudiéramos profundizar más, una nueva anomalía apareció en los datos, una señal de radio, débil, pero claramente codificada, proveniente del cometa. Y entonces, el silencio se rompió. Porque lo que venía a continuación podría cambiar para siempre nuestro lugar en el universo. Aquella noche en el observatorio de Javalambre, en Teruel, el aire estaba cargado de una mezcla de expectación y nerviosismo. Clara y yo estábamos frente a los monitores, intentando descifrar la misteriosa señal de radio que provenía de Tracy Atlas. La habitación estaba iluminada solo por la luz azulada de las pantallas, que parecía reflejarse en sus ojos oscuros, intensos, llenos de curiosidad y una chispa que no supe si era por la emoción o por algo más. Llevaba puesto un conjunto compuesto por una blusa blanca ligeramente transparente, que dejaba entrever un delicado encaje, y una falda de cuero negro que rozaba justo por encima de las rodillas. Sus tacones, elegantes y firmes, hacían un sonido sutil en el suelo de madera, mientras se acercaba a mí con una sonrisa que mezclaba complicidad y desafío. ¿Sabes? Este cometa tiene más secretos que el barrio de Malasaña en plena noche de jueves, bromeó, y yo no pude evitar sonreír. La señal que recibíamos era un patrón repetitivo, complejo y, sorprendentemente, parecía contener información codificada. Habíamos contactado con expertos en criptografía y lingüística computacional de la Universidad Complutense, quienes confirmaron que no era ruido cósmico ni interferencias naturales. Era algo deliberado, inteligible.
Mientras tratábamos de entender qué mensaje ocultaba esa emisión, nos preguntábamos si estábamos escuchando una llamada de auxilio, un saludo ancestral o quizás una advertencia. La idea de que una civilización tan antigua pudiera enviar mensajes a través del tiempo y el espacio nos parecía alucinante, casi como soñar despiertos. Pero no todo era emoción y descubrimiento. La presión mediática comenzaba a crecer, y el gobierno español, a través del Ministerio de Ciencia, había puesto un ojo muy serio en la investigación. Se hablaba de restricciones, de información sensible y de la necesidad de controlar lo que se divulgaba al público. Clara resopló y dijo, parece que no solo el cometa tiene secretos, sino que aquí abajo también juegan a las sombras. Decidimos entonces organizar una reunión con el equipo internacional que seguía a Tracy Atlas. En un salón elegante en el centro de Granada, con paredes de piedra antigua y luces cálidas, nos encontramos con científicos de todo el mundo. El ambiente era tenso, pero había un consenso, estábamos ante algo que podía cambiar la historia. Mientras escuchaba las exposiciones, no pude evitar fijarme en Laura, una astrofísica italiana, que vestía un vestido de seda verde esmeralda con un escote discreto pero seductor, y que parecía tener la habilidad de captar la atención de todos sin esfuerzo. En un momento, me lanzó una mirada rápida y una sonrisa cómplice, como si supiera que estábamos viviendo algo único. Pero cuando uno de los expertos mencionó la posibilidad de que Tracy Atlas fuera un artefacto tecnológico diseñado para durar e investigar, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si no era solo un cometa? ¿Y si estábamos siendo observados? Esa noche, mientras caminaba por las calles estrechas y empedradas de Granada, con Clara a mi lado, sentí que el universo había abierto una puerta que no tenía vuelta atrás. Y entonces, justo cuando la luna se ocultaba tras las nubes, recibí un mensaje anónimo en mi móvil: no mires al cielo esta noche. Lo que viene no es para humanos. El frío se apoderó de mí. Sabía que estábamos en el borde de algo mucho más grande, y que la verdad podría ser más peligrosa de lo que imaginábamos. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Pedraza, en Segovia, y el aire fresco se colaba entre las callejuelas empedradas. Clara y yo habíamos decidido alejarnos del bullicio de las grandes ciudades para analizar con calma los últimos datos del cometa Tracy Atlas. En una antigua casa de piedra, convertida en refugio temporal, nos rodeaban mapas estelares y pantallas que parpadeaban con información que aún nos costaba comprender. Ella llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo pero ceñido al cuerpo, que dejaba entrever su figura con una elegancia discreta. Sus sandalias de tiras marrones golpeaban suavemente el suelo mientras caminaba pensativa, mordisqueando un lápiz que llevaba siempre en el bolsillo. Su melena oscura caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. De repente, el silencio se rompió con el sonido de una llamada entrante en mi móvil. Era un número desconocido. Contesté sin dudar. ¿Quieres saber la verdad sobre Tracy Atlas? Susurró una voz grave y distante al otro lado. No todo está en los datos que ves. Hay cosas que no te contarán, y otras que no querrás descubrir. Clara se acercó, su mirada intensa se clavó en la pantalla mientras escuchábamos. La voz continuó. El cometa no es solo un objeto. Es un mensajero. Pero no de este tiempo. Su misión es mucho más antigua y peligrosa. Y ahora, ha activado algo que no puede controlar. El sonido se cortó abruptamente. Quedamos en silencio, intentando asimilar lo que acabábamos de oír. ¿Activado qué? Preguntó Clara, con un hilo de voz. ¿Qué puede activar un cometa? No tuve respuesta inmediata. Pero una idea empezó a tomar forma en mi mente: quizá Tracy Atlas no era solo un relicto del pasado, sino una llave hacia algo que estaba dormido, esperando despertar. Al día siguiente, mientras revisaba las últimas imágenes desde el observatorio del Teide, noté un cambio sutil en el brillo del cometa. Un pulso, como un latido, que parecía sincronizarse con la señal de radio que habíamos detectado días antes. Clara, que seguía a mi lado, comentó con una sonrisa irónica: este cometa tiene más ritmo que los DJ de Ibiza en verano. Pero el humor no podía ocultar la gravedad de la situación.
En el horizonte, la sombra de lo desconocido se alargaba, y el miedo a lo que podía venir crecía con cada instante. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los pinos, recibí un paquete anónimo en la puerta de la casa. Dentro, una caja pequeña y metálica con inscripciones que no reconocí, y una nota: esto es solo el principio. Prepárate para ver lo que nadie quiere que veas. Clara y yo nos miramos, conscientes de que estábamos atrapados en una historia que iba mucho más allá de un simple cometa azul. Y mientras la oscuridad nos envolvía, supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Aquella madrugada en el tranquilo pueblo de Ronda, mientras el viento fresco acariciaba las estrechas calles y el aroma a jazmín llenaba el aire, Clara y yo nos encontrábamos frente a la chimenea de una antigua casona andaluza. La caja metálica que habíamos recibido días antes reposaba entre nosotros, como un enigma silencioso que desafiaba nuestra comprensión. Ella vestía una blusa de encaje crema que dejaba entrever la piel de sus hombros, combinada con unos pantalones negros ceñidos que resaltaban su figura con una elegancia sutil y provocativa. Sus manos delicadas rozaban el frío metal con una mezcla de curiosidad y respeto, mientras sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de quien sabe que está a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Con cuidado, abrimos la caja. En su interior, una pequeña placa con símbolos extraños grabados y un dispositivo compacto que parecía un receptor o un transmisor. No tenía botones, ni pantallas, solo una superficie lisa que emitía un leve resplandor azul, igual que el cometa. Mientras examinábamos el objeto, el dispositivo comenzó a emitir una serie de pulsos luminosos, un código que parecía responder a la señal de radio que habíamos estado analizando. Era como si el cometa y aquel artefacto estuvieran comunicándose a través de un lenguaje oculto, un diálogo silencioso entre dos viajeros del cosmos. Clara, con una sonrisa tenue, murmuró: esto ya no es un cometa, es una conversación, y nosotros somos los oyentes no invitados. Intentamos descifrar el código, pero cada intento parecía abrir nuevas preguntas. ¿Era un mensaje de bienvenida? ¿Una advertencia? ¿O quizás una invitación? De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al otro lado, una voz profunda y calmada nos advirtió: dejad de buscar respuestas donde no debéis. Hay fuerzas que no podréis controlar. El cometa no es solo un visitante, es un heraldo del fin de una era. Colgamos, pero la advertencia quedó grabada en nuestras mentes. La sensación de peligro se intensificó, y la incertidumbre se convirtió en una sombra que nos seguía a cada paso. Esa mañana, mientras el sol bañaba los olivares cercanos con su luz dorada, Clara y yo decidimos que debíamos ir más allá. Contactamos con un equipo de expertos en lenguajes antiguos y criptografía, y organizamos una reunión secreta en Sevilla, lejos de ojos indiscretos. Pero justo cuando estábamos por partir, una noticia sacudió el mundo: un misterioso pulso electromagnético había sido detectado en la órbita terrestre, con características similares a la señal del cometa. La conexión era innegable. Y en ese momento, comprendimos que Tracy Atlas no solo había llegado para ser observado, sino que su presencia estaba desencadenando eventos que podrían alterar el destino de la humanidad. Mientras nos preparábamos para el viaje a Sevilla, Clara me miró con una mezcla de temor y determinación y susurró: ¿estamos listos para lo que vamos a descubrir? Porque creo que el universo acaba de abrirnos una puerta que no podremos cerrar jamás. El tren nocturno que nos llevaba de regreso a Sevilla atravesaba la campiña andaluza bajo un cielo estrellado que parecía más vivo que nunca. Clara, sentada frente a mí, llevaba una chaqueta de cuero negro que contrastaba con su vestido de encaje burdeos, y sus ojos reflejaban la mezcla perfecta entre ansiedad y determinación que compartíamos. Afuera, el paisaje desfilaba en sombras mientras nosotros nos sumergíamos en la lectura de los últimos informes sobre Tracy Atlas. Las noticias hablaban de un pulso electromagnético detectado en la órbita terrestre, un fenómeno inexplicable que coincidía en frecuencia y patrón con la señal que habíamos estado analizando. Los medios oficiales se limitaban a calificarlo como una anomalía natural, pero nosotros sabíamos que era mucho más que eso. Durante el viaje, Clara rompió el silencio con una sonrisa irónica: si esto fuera una película española, ya habría un torero misterioso entrando en escena para salvarnos.
Pero me temo que aquí solo tenemos a dos científicos con algo de café y mucha incertidumbre. Reímos, aunque la tensión seguía latente. Poco sabíamos que, a miles de kilómetros de distancia, ojos invisibles nos observaban con interés creciente. Al llegar a Sevilla, nos dirigimos a una antigua biblioteca oculta en el barrio de Santa Cruz, donde un grupo de expertos en lenguas antiguas y criptografía nos esperaba. Allí, entre estanterías polvorientas y manuscritos olvidados, comenzamos a descifrar los símbolos grabados en la placa metálica. Cada línea, cada curva, parecía contener información codificada en un idioma que mezclaba símbolos astronómicos con patrones matemáticos avanzados. Era como si un mensaje ancestral hubiera sido diseñado para sobrevivir al paso de milenios y llegar hasta nosotros. Mientras trabajábamos, Clara se acercó a mí, sus labios rozaron mi oído y murmuró: «Esto no es solo un mensaje, es una invitación. Y quizás, una advertencia». De repente, las luces de la biblioteca parpadearon y una corriente fría recorrió la estancia. En las pantallas, la señal del cometa comenzó a intensificarse, proyectando formas y patrones que parecían responder a nuestro trabajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No estábamos solos en esta búsqueda. Al salir a la calle, la noche sevillana nos envolvía con su magia y misterio. Pero yo sentía que algo oscuro se acercaba, algo que no podríamos evitar. Y en ese instante, Clara me tomó la mano y dijo con voz firme: «Lo que sea que esté detrás de Tracy Atlas, ya ha decidido que somos parte de su historia». Y mientras caminábamos por las callejuelas iluminadas por faroles dorados, supe que el juego apenas comenzaba, y que el verdadero misterio estaba por desvelarse. La madrugada en Córdoba se presentó silenciosa, casi como si el tiempo hubiera decidido detenerse para escuchar el latido de un misterio que nos envolvía. Clara y yo nos habíamos trasladado a un antiguo palacio reconvertido en centro de operaciones para seguir descifrando el enigma de Tracy Atlas. Las paredes, adornadas con azulejos andaluces y cortinas de terciopelo carmesí, contrastaban con la frialdad de los datos que nos acechaban en las pantallas. Ella vestía un conjunto de satén negro, ceñido al cuerpo, que resaltaba sus curvas con delicadeza y elegancia, y llevaba unos pendientes de plata que captaban la luz tenue, dando destellos similares a los del cometa. Mientras repasábamos los últimos análisis, sus dedos jugueteaban distraídamente con un colgante en forma de estrella. Los expertos en criptografía habían logrado traducir parte del mensaje, una advertencia codificada sobre un fenómeno que se activaría al llegar a cierta proximidad al Sol, una especie de despertar que podía tener consecuencias imprevisibles para nuestro sistema solar. La información era fragmentaria, incompleta, pero lo suficiente para inquietarnos. De repente, las pantallas comenzaron a mostrar imágenes en tiempo real del cometa, revelando una expansión repentina de su halo, que creció hasta superar la distancia entre la Tierra y la Luna. Era como si Tracy Atlas estuviera despertando de un largo letargo, abriendo sus alas azules para revelar algo oculto durante eones. Clara se acercó y, con una voz cargada de emoción y un toque de provocación, susurró: «Parece que nuestro invitado interestelar ha decidido que es hora del espectáculo». Mientras observábamos, una serie de pulsos luminosos emitidos por el cometa comenzaron a sincronizarse con la señal codificada que habíamos descifrado. Era un lenguaje, una comunicación directa, pero aún no podíamos comprender su significado completo. En ese instante, las luces del palacio parpadearon y una voz desconocida resonó en la sala a través de los altavoces: «La verdad está más cerca de lo que imagináis, pero el precio de conocerla puede ser demasiado alto». El mensaje nos dejó helados. ¿Quién estaba detrás de esa advertencia? ¿Y qué precio era ese? Clara me miró fijamente y dijo, con una mezcla de desafío y resignación: «Nos han invitado a un juego peligroso, y parece que las reglas están cambiando en mitad de la partida». Mientras la noche avanzaba y el cometa Tracy Atlas seguía su danza azulada en el firmamento, supe que estábamos en el umbral de una revelación que podría cambiar no solo nuestra ciencia, sino también nuestra percepción del universo y de nosotros mismos. Y justo entonces, una última señal llegó desde el cometa, un patrón luminoso que parecía formar una figura imposible, un símbolo que no podíamos interpretar pero que tenía la fuerza de un enigma ancestral. El misterio estaba lejos de terminar. Y nosotros, atrapados en su centro.
El amanecer en Salamanca teñía de tonos dorados los muros centenarios de la universidad mientras Clara y yo nos preparábamos para la última sesión de análisis con el equipo internacional. La tensión en la sala era palpable. Después de semanas de misterios, advertencias y señales enigmáticas, estábamos a punto de enfrentar la verdad oculta tras Tracy Atlas. Clara llevaba un vestido de seda granate, que se ceñía a su figura con elegancia y dejaba entrever la piel de su espalda en un escote profundo y sutilmente provocativo. Sus labios rojos contrastaban con la serenidad que intentaba mostrar, aunque sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y determinación que ambos sentíamos. Las pantallas mostraban en tiempo real la trayectoria del cometa, que ahora se alejaba lentamente del sistema solar, pero cuya influencia seguía extendiéndose. Los últimos datos revelaban que, durante el perihelio, Tracy Atlas había liberado una energía desconocida, un pulso que había afectado los campos magnéticos de varios planetas, incluida la Tierra. Mientras descifraban el código luminoso, el equipo descubrió que el cometa portaba en su interior una información codificada que podría revolucionar nuestro entendimiento del cosmos, conocimientos sobre civilizaciones antiguas, tecnologías perdidas y, lo más inquietante, una advertencia sobre un ciclo cósmico que podría repetirse. En ese momento, Clara se acercó y, con una mezcla de ironía y emoción, murmuró, después de todo, no es un mal regalo de cumpleaños tener un cometa que te deje un mensaje de otro universo, ¿no? Pero la alegría fue breve. De repente, una fuerte interferencia cortó la comunicación con el cometa, y en las pantallas apareció un mensaje claro y directo: el conocimiento tiene un precio, ¿estáis preparados para pagarlo? Un escalofrío recorrió la sala. Sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo la punta del iceberg. Algo mucho más grande, más antiguo y más peligroso se ocultaba tras ese brillo azul. Clara me tomó de la mano y, con una sonrisa triste, dijo: esto no termina aquí. Tracy Atlas volverá. Y cuando lo haga, no estaremos solos. Mientras el sol iluminaba las torres de Salamanca, comprendí que habíamos abierto una puerta que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y en las sombras del universo, algo esperaba pacientemente el momento de regresar.